Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Francia para hablaros del caso de Henri Landru, más conocido como Barba Azul. Landru nació en abril de 1869 en la ciudad de París en una familia humilde aunque correcta y austera. Su padre, hombre recto y religioso, trabajaba como fogonero en una fundición industrial mientras que su madre era costurera. El pequeño Henri demostró ser un gran estudiante con grandes ambiciones e ingresó en un estudio de arquitectura como ayudante, aunque su promiscuidad por las mujeres hizo que dejara embarazada a los 20 años a su prima hermana Marie Remy, con la cual tuvo que casarse por obligación en 1889 y con la que terminó teniendo 3 hijos. Con una familia en pleno crecimiento, Landru intentó ganarse la vida en varios oficios como administrativo, vigilante de garaje, cartógrafo o contador, aunque poco duró en los mismos e incursionó en el mundo de la delincuencia como estafas, hurtos entre otros, lo que lo lleva a estar en la cárcel local varias veces, lo que acarreó el suicidio de su padre, quien, avergonzado por el comportamiento de su hijo, se ahorcó en un árbol del Bois de Boulogne. Su primer gran golpe empezó con el anuncio de que había puesto en marcha una fábrica de bicicletas. En una importante campaña publicitaria se pedía un adelanto de la mitad del precio para formalizar el pedido. Sus cientos de clientes ignoraban que no existían ni fábrica ni bicicletas. Esta fue la causa de su primera estancia en prisión. Nada más salir se inventó una identidad falsa para comprar un garaje y revenderlo inmediatamente sin haber pagado ni un céntimo al primer propietario. En 1909, y desesperado por ganar dinero, Landru se encuentra con la viuda Madame Isoret, quien había ofrecido dinero a cambio de compañía, lo cual el sujeto aprovechó, se quedó con 20.000 francos y nunca cumplió con lo prometido, lo cual derivó en la denuncia de la mujer y la detención del francés. Tras ser liberado, vuelve a cometer una nueva estafa a otra mujer, por lo que volvió a ser detenido y condenado, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial hizo que la condena quedase en el aire, situación que supo aprovechar el futuro asesino, ya que al participar Francia en el gran conflicto, muchos hombres faltarían a su hogar y por ende, muchas mujeres quedarían viudas en el transcurso del conflicto bélico. Con tantas mujeres solas y desiertas de amor y compañía, Landru vio un negocio perfecto para sus bolsillos, ya que era cuestión de cambiar de nombre y seducir féminas para llevarse suculentas sumas de dinero a base de estafas y promesas, con lo cual su objetivo eran las mujeres solteras o viudas de entre 35 a 45 años, pero con ahorros. Su aspecto, experiencia e inteligente forma de mentir hizo que Landru utilizase al menos 90 nombres distintos y estafase a 300 mujeres de Francia. Utilizaba un anzuelo para pescar a la víctima de turno. Ponía un anuncio en los diarios con un nombre falso y diciendo que era viudo con 2 hijos, solvente y a la espera de conocer a alguien. El de mayor impacto fue uno que apareció en Le Journal en el que decía: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Tras cartearse con las supuestas interesadas, su plan seguía con promesas de amor, fortuna y matrimonio. Las invitaba a pasar unos días a una casa de campo ubicada en la localidad de Vernouillet, la cual alquilaba, pero decía a las mujeres que era suya, para luego llevarlas a otra vivienda de la ciudad de Gambé, una pequeña localidad situada a 60 kilómetros al oeste de París, donde las mataba y hacía desaparecer sus cuerpos. La primera víctima de Landru fue Jean Couchet, de 39 años, junto a su hijo André, que tenía unos 5.000 francos ahorrados. Fueron engañados por el criminal, que se hizo llamar en ese momento Raymond Diard, inspector de correos proveniente de Lille, y en enero de 1915 ambos desaparecieron y sus cuerpos fueron descuartizados y quemados en la chimenea de la casa de Gambé. Al poco tiempo, una nueva víctima engrosó la lista negra de Landru. Se trataba de la viuda Madame Laborde-Line, a quien se presentó como Dupont, empleado del servicio secreto, y a quien le robó sus ahorros para luego descuartizar e incinerar el cuerpo, aunque en una vivienda alquilada a las afueras de París.
Con el paso de los meses, la policía francesa comenzó a sentir la presión de la prensa y la sociedad por la cantidad de mujeres estafadas o desaparecidas que se presentaban, pero que al no tener pruebas o sospechosos en la mira, se les hacía difícil detener esa cadena de hechos, lo cual favoreció a Landru, quien aumentó sus arcas monetarias a costa de estafa y muerte. Landru vivía feliz sus nuevas riquezas al tiempo que no levantaba sospecha por sus crímenes. Pero el hecho de cambiar constantemente de casa suponía un fastidio por el hecho de dar constantes explicaciones tanto al casero y a los vecinos por su marcha como a su propia mujer por sus constantes idas y venidas. Así que alquiló una casa en la localidad de Gambé, a la que llamó Hermitage. De 1914 a 1918, Landru siguió con sus fechorías. Invitaba a viudas para prometerles matrimonio y, cuando tenía asegurado la plena disposición del dinero para inversiones futuras, las asesinaba y las quemaba en el horno de la casa. El procedimiento funcionaba a la perfección, incluso para su familia auténtica, a la que había hecho creer que era un comerciante de muebles que pasaba muchos días recorriendo mercados. Landru logró reunir una fortuna con los bienes de sus novias que, según sus propias anotaciones, ascendía a 35.642 francos. Se habituó a la impunidad. Posiblemente se habría salido con la suya si no hubiera sido por la tenacidad de la hermana de una de sus víctimas, reforzada por una casualidad improbable. Landru cuidaba al máximo los detalles de sus fechorías hasta el punto de llevar una anotación meticulosa de todas las fechas y nombres de las mujeres con las que había entrado en contacto y las transacciones que éstas hacían a su favor. Aprovechaba las confidencias familiares para planear detalles y enviar mensajes o flores en fechas señaladas, incluso cuando ya las había asesinado, con el fin de disimular que éstas seguían con vida. Pero esas argucias no podían funcionar siempre. A finales de 1918, harta de esperar sin éxito noticias durante más de un año, la hermana de Célestine Buisson fue a buscarla a Gambé. Como la casa estaba cerrada, acudió al ayuntamiento. El alcalde no podía ayudarla porque Landru había facilitado un nombre que no se correspondía con el dado a Buisson, pero recordó haber recibido meses atrás una visita del padre de otra viuda que relató una historia similar. Además, el alcalde la puso en contacto con Victorine Peyat, hermana de otra víctima, Anna Colombe. Cuando acudieron a la policía de París, Buisson reconoció a Landru entre las fotografías que le enseñaron como la persona de la que su hermana se había enamorado, el primer indicio claro que vinculaba al criminal con las desapariciones. El caso acabó en manos del inspector Belin. Pero nada hubiera cambiado si no fuese porque, el 11 de abril de 1919, Landru fue a comprar un juego de café a una tienda de la calle Rivoli. La casualidad quiso que la hermana de Célestine Buisson lo reconociese allí. La policía interrogó al comerciante y encontró una dirección: 76 Rue Rochechouart. Allí residía en compañía de su nueva amante, la actriz Fernande Segret, y la policía se dirigió el mismo 11 de abril de 1919 a detenerlo. La policía se personó en la casa de la actriz, quien iba a ser la nueva víctima de turno a manos de Landru, quien fue detenido y en un allanamiento realizado en su propia vivienda se requisó una agenda negra en la cual había 11 nombres, las muertas y precios de boletos de París a Gambé. El 29 de abril, Landru, acompañado de los gendarmes, viajó a Gambé. Allí se pudieron encontrar 295 huesos humanos semicarbonizados, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que Landru guardaba en un cajón. Poco después se pudo confirmar que el psicópata había vendido ropas, muebles y enseres de sus víctimas. También se encontraron martillos, sogas, 3 puñales, tijeras, tenazas y pinzas, elementos de sobra para entender qué había pasado allí. Con todo previsto, el juicio a Landru comenzó en noviembre de 1919 en la región de Versalles y tuvo una cobertura mediática importante para la época. Durante el juicio, Landru se prodigó en intervenciones a menudo agudas e irónicas.
En una ocasión, cuando el fiscal insistía en advertirle de que su cabeza corría peligro, él le agradeció el interés y añadió: «Lo único que lamento es tener una sola cabeza para ofrecerle». A todos los interrogatorios, Landru respondía diciendo que no sabía dónde habían ido las desaparecidas o que, por galantería, no podía revelar las razones por las que ellas mismas habían decidido alejarse de su familia. «Sus pruebas, caballeros. ¿Dónde están sus pruebas?», incidía ante las acusaciones. El fiscal Godefroy concluyó que Landru estranguló, descuartizó e incineró en la cocina de carbón en Gambé a muchas mujeres, aunque solo 10 de ellas pudieron ser identificadas. El criminal respondió que no era más que una prueba circunstancial. A pesar de la defensa de su abogado Vincent de Moreau-Giafferi, el mejor litigante de París, y de la larga duración del litigio, 2 años más tarde, Henri Landru fue condenado a muerte por 11 asesinatos comprobados, aunque la policía calculó entre 117 y 300 el número de mujeres asesinadas por Barba Azul. El presidente de la República no le concedió ninguna medida de clemencia y el día de su ejecución pidió, como última voluntad, poder lavarse los pies, pero le fue denegado por miedo a que tuviera preparada una treta para suicidarse. Se le ofreció un cigarrillo y lo rechazó diciendo sarcásticamente que «es malo para la salud». Al sacerdote, que le preguntaba si creía en Dios, también lo rechazó. «No podemos hacer esperar a estos señores con estas adivinanzas». Finalmente, su abogado se despidió de él rogándole que le revelase si había o no asesinado a las desaparecidas, a lo que él respondió: «Eso, caballero, me lo llevo conmigo». Su muerte se produjo el 25 de febrero de 1922 en la prisión de Saint-Pierre, cuando pasó bajo la guillotina del verdugo y pagó con su vida el terror de cientos de mujeres. En 1963 se descubrió, por casualidad, una carta de Landru en la que reconocía ser el autor de los crímenes. Frecuentemente se le considera como el Jack el Destripador francés, pero en realidad los dos fueron personajes completamente diferentes. Del legendario criminal londinense no se sabe con certeza casi nada, mientras que de Barba Azul se tiene constancia de todos los detalles de su vida, aunque fue guillotinado sin que se hubiera encontrado el cadáver de ninguna de las mujeres que sin duda asesinó. Aún hoy no es posible afirmar con seguridad cuántas fueron sus víctimas. Henri Landru en la cultura popular. En 1947, Charles Chaplin hizo una película inspirada en la vida de Barba Azul llamada Monsieur Verdot. En 1963, el mismo año en que se descubrió la carta, la vida de este psicópata fue llevada al cine en una famosa película llamada Landru, dirigida por Claude Chabrol. En 2018 se estrena en Argentina Henri, el Barba Azul de Gambé, obra de teatro escrita por Victor Dupont y protagonizada por Gustavo de Filpo en el rol de Landru. Hasta aquí, queridos amigos, la terrible historia de Barba Azul, el Jack el Destripador francés y uno de los mayores asesinos de dicho país. Una vez más queda demostrado que en la vida real los monstruos existen.